Uno de los campos que sobresalen más en el tema del odio gratuito en nuestra generación es el odio que aparece entre distintos grupos, llamémoslo étnicos o llamémoslo de costumbres, entre grupos de gente que acostumbra diferente. Acá, que nací en Sefaradín, Teimanín, Marocán, Litaín, Hasidín. ¿Sí? Sí. Hay un montón de cosas en ese tema que provocan odio también. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién de nosotros piensa que se trata esto solamente de una circunstancia de esta generación? Se va a dar cuenta. O sea, si alguno de nosotros piensa que esto es algo de ahora, entonces se puede ver que no es así, sino que ya está escrito en el Sefer Abrit, que no sé cuándo se escribió ese libro. Ahí encontramos una relación con este tema especial, y así nos dice el libro. Dice el odio, este tipo de odio entre distintos entre los habitantes de una tierra y los habitantes de otra tierra, ¿sí? Vamos a llamar A ver si entiendo bien. Estamos hablando de las diferencias que hay entre Yudim. Entre Yudim, entre diferentes sectores de Yudim. Muchos sectores Yudim que vivían en Europa y los Yudim que vivían en Siria, vamos a suponer. Está bien, pero esa diferencia se ve acá nada más. ¿Dónde acá? Acá. ¿En Israel? Sí. Ah, sí, en la Argentina, ¿no? No. Por lo menos en Rosario éramos todos iguales. En Rosario éramos todos iguales. En Rosario eran todos iguales porque estaban muy rodeados de goín. Eran muy pocos los ¿Y en Buenos Aires no hay goín? En Buenos Aires sí, pero muchos goín. Muchos. Cuando mi mamá se puso de novia con mi papá, mi abuelo la quería matar a mi mamá. Con un Krefsi. ¿Cómo se pone novia con un Krefsi? Es una mancha para la familia. ¿Qué es ese odio? Después, a ver, déjame ver mis otros tíos. María Shalom y la Sefaradí. ¿Qué apellido? ¿Suez? Bien Sefaradí. Y mi abuelo estaba loco. Así me contaba mi papá y mi mamá me contaron. Estaba loco. ¿Se casó con un yudí? ¿Cuál era el problema? Krefsi. ¿Pero yudí? Bueno. ¿Algún allí? Y mi tío el más chico se casó con una marroquí. Sí, también recibió. lo quería matar. ¿Qué apellido? No me acuerdo el apellido de mi tía. Hablando de tu abuelo paterno. Mi abuelo materno. Ah, materno. El papá de mi mamá, que es sefaradí. Me parece que era Chocrón, me parece. Sí, por eso. No, mi tío, mi tía, la madre se llamaba Simi. Simi es un nombre. Mi abuela. Simi es el nombre de Marruecos. Mi abuela Simi. Y mi abuelo también lo quería matar a mi ¿cómo se llama? A mi tío. Bueno. Todo por problemas de diferencias de costumbres. ¿Vos decís que en Argentina no? En Argentina también. Por lo menos en Rosario no existía eso. Bueno, en Rosario no existía porque eran pocos, debe ser. Estaban muy preocupados por el ambiente que había afuera. Así es. Y bueno, cuando no te preocupas por el ambiente afuera, te preocupas por el ambiente adentro. Acá estamos, el tema era no mezclarse. Acá somos mayoría, claro, acá es la mayoría de Yudim. A mí yo me acuerdo de mi mamá, cuando yo empecé a crecer, ¿qué me dijo? Que no vaya con una goya. Me dijo que no me vaya con una sefaradí o con una marocay o con una otra. Ese era el Icar. Después sí no después me dijo que no vaya con una marocay, después me dijo sí, también. No importa. Después también era el problema entre sefaradí, el problema entre yo y mi jala. Está
También. Allá ya no va con Sefarí Ashkenazí. Demasiado. Los de Schwam, los de Halab era una cosa terrible. Yo soy marroquí, estoy casado con una rusa. Pero Schwam y Halab era terrible. Schwam y Halab era terrible. No, pero si yo lo vi en Flores. Está bien, pero no sé por qué hacen tanta diferencia, no sé. Somos judíos. Seguro. Baruch Hashem. Acá está en la política. Acá se mata. Acá en política. No solo en la política. En todo. Cualquier diferencia. Si vos no pensás como yo, después dicen que... ¿Cómo estás? ¿Es por mí? Cecilia estaba allá. Estaba allá, capaz que está en el baño, capaz que Terminamos mi hija y estaba ahí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Baruch Hashem. Acá, después le dicen a los árabes, ¿no? Los árabes son... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que si vos pensás diferente te mata. Ideologismo, ideología. Sí, en árabe tenés que pensar como él, ¿no es cierto? Si no te mata. O Muhammad o no sé qué. Pero nosotros somos iguales. Somos iguales. Si vos no votás yo voto al Gimel, y vos votás al Zain, bueno, entonces vos sos un Sahni. Antes estaba en Jabadnik, ahora está también Sahnik. Sahnik, los que votan al Sah, al Arroer de Yerushalayim, y no votan al Gimel. Y las peleas, acá no sé, Sí, me contaste que iba a ser que hay mucha acá no hay pelea, tanto. sí. Pero en Benevera, que en Yerushalayim y en Kiryat Sefer, hay manifestaciones y hay golpes. Todo eso, ¿sabes qué es? Hilul Hashem. Y si no tiene... Todo eso es Hilul Hashem. Seguro que sí, segurísimo que sí. Pero acá lo trae el Sefer Abrit. Dice que si no, este odio entre los... Yo no sé por qué grita, yo lo estaba hablando de si no tiene... El tipo estaba allá, ahora de repente viene acá. Y aparte es una sonrisa, entonces ¿qué hago? Me lo trago, bueno, me lo tengo que tragar. Como estoy viendo que me lo tengo que tragar. Ahora viene otro también. ¿Por qué? Resumirlo, porque hubo cualquier cosa. No importa. Son cosas reales, no somos máquinas, somos personas, ¿no es cierto? Bueno. Este tipo de odio entre diferentes personas que viven en distintos lugares o que vienen de distintos lugares, esto es odio gratuito y nada más. Es una costumbre mala que las tenemos en estas generaciones y a veces incluso entre la gente que estudia Torah. Y no solamente entre la gente que estudia Torah, sino entre los principales del pueblo. Los principales del pueblo a los que los hijos de Israel consideran en esa... Claro, ¿qué pasa? Si vos estás en un lugar y hay un dirigente de la congregación o de la ciudad o del barrio y esta persona se pelea con el otro dirigente por la misma cuestión, por una cuestión de costumbres o no, por una cuestión de tierra, de ideología, entonces ¿qué va a pasar? Entonces todo el pueblo va con él. Si vos sos el dirigente, todos los que estamos atrás tuyo vamos a pelear por vos. Es lo que está pasando con Sani, dime. Entonces, ¿qué pasa? Todos los habitantes de ese pueblo que ven que el dirigente se pelea con el otro, ellos van a decir con boca llena, va a decir, la gente de la otra ciudad son todos malos, son todos engañadores, son toda gente mala. ¿Por qué? Porque si el dirigente de uno se pelea con el dirigente del otro, ahora la gente misma va a decir, y también los habitantes de la otra ciudad van a decir lo mismo sobre ellos. Los sefaradim odian a los Bnei Ashkenaz, sefaradim odian a los Ashkenazim. Y los Bnei Ashkenaz Upolín. Ashkenaz Upolín. Ashkenaz Upolín quiere decir a los litaim y a los hasidim. Pero con odio completo. Y también ellos odian a los otros. Pero si un habitante de una ciudad, con Ashkenazim, Uef Hamru, Anshei Ashkenaz Upolim, Aleem,
uno de otro, así todo el tiempo. O sea, todo esto lo vemos, no hoy solamente, sino ya viene de antes. Más todavía, el escritor del Sefer Abrit, él agrega y trae los motivos también. ¿Qué me dice? Que el odio gratuito, que Sinat Hinam Mesuyem Etzo, Caché, קשה הוא מסוכנת יותר מכל שנאת חינם אחרת. De que el odio gratuito de este tipo es más peligroso que todos los odios, que cualquier otro odio gratuito. ¿Por qué? Y por tres motivos. Me da tres motivos para esto. Primero, este odio gratuito es que la perabim, o sea, es uno entre mucha gente. No es que una persona con otra, sino ahora es toda una congregación, a veces toda una ciudad, a veces todo un país contra otro. Y cada uno, así como todos en general, cada uno en particular también. ¿Sí? Ayer, y la gravedad de todo esto se multiplica justamente por eso. ¿Por qué? Por de acuerdo a la cantidad de gente que están mezcladas que odian en forma gratuita. ¿Sí? Ese es punto uno. Punto dos. Después de que esto es odio gratuito, por supuesto, normalmente está carente de toda justicia. No hay nada que justifique todo esto. Ni siquiera una justificación mínima existe. ¿Por qué un ashkenazí tiene un gobierno separadí? ¿O por qué un separadí un ashkenazí? ¿Qué motivo hay? Porque tenían costumbres distintas en su país y cada uno sigue sus costumbres. ¿Por eso uno tiene que odiar al otro? No, al contrario. Está escrito Minag Israel Din, ¿cierto? Y cada uno hace según su costumbre. Y más, que por cuanto a ver, veo שביקדי לשנוא איש מבני מקומו וממוצאו, אדם צריך למצוא סיבה לשהי. Y más, que para que una persona odie a otro, hay que buscar un motivo, ¿no es cierto? Ya, aparte que ya dijimos que si hay el motivo es Hashem hizo así, Hashem dictaminó así, y ahora yo no tengo por qué odiar, ¿cierto? No, que debería haber un motivo para odiar. Y si no hay un motivo que justifique todo esto, para poder decir, bueno, está bien, por esto lo odia, ¿sí? Vemos que esto abre la puerta para otros, o sea, esto es un odio que no tiene ningún motivo y por eso, a ver, un momento, acá algo no me encaja. Empieza con esto y después sigue con otras cosas. מוצדקת, וכדי להצדיק את השנאה, הרי שהשונות במוצא או במקום המגורים עשויה לפתח שנאת חסרת כל סיבה רק בשל השונים וההבדלים החיצוניים. No, dice que estas personas no tienen un motivo para odiar, no existe motivo para odiar. Entonces, por ese motivo, buscan solamente cosas externas para que esa falta de motivo que trae el odio, buscar diferencias entre ellos y esas diferencias hacer que el odio aparezca por esto. Para terminar, después de que este odio es extraño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún motivo para odiar, es un odio que carente de toda base, no hay ninguna posibilidad de que tenga cura. Si un odio tiene razón, entonces podemos curar la razón para que desaparezca el odio. Pero si no hay razón, entonces ¿cómo le vas a decir al otro que no odie? ¿Qué vas a curar? Y más, que este odio que va por un motivo tan, o sea, que viene en forma tan liviana, esto puede andar, empieza a cambiar y cambiar, buscando motivos. Y puede ser que aparezcan motivos que son totalmente irrelevantes, o
O sea, motivos que no existen, motivos inventados. Entonces, con un motivo, si no tiene motivo, si no tiene motivo y yo invento excusas, entonces, cuando hay un odio que es sin motivo, olvídate, ya está, no hay que buscar. Por más que uno busque y hable con la otra persona y le diga, no, esto no es así, esto, pensá que que estás, y decirle a una persona que odia, que está equivocado, es hablar con la pared. ¿Por qué? Porque cuando una persona odia, cuando una persona está enojada, no entiende excusas. ¿Qué? ¿Le vas a querer ganar? ¿Le vas a querer explicar? Como el caso ese que vimos, hay un caso de que había un campesino que no había visto nunca lo que es un espejo. Sí, este es conocido el relato ese. La hermana que estaba en la ciudad y que lo invitó a la casa y en la casa había espejos y dijo, ¿qué le voy a explicar qué es un espejo? No voy a perder el tiempo explicándole qué es un espejo. Le busca otra forma para arreglarlo. Le busca otra forma para arreglar el asunto sin explicarle lo que es, porque no va a poder hacerle entender de buenas a primeras qué es. Vemos que este odio que está parado y detrás no hay nada. Entonces, nunca se va a poder arreglar. ¿Por qué? Porque no se acepta nada. No se acepta ninguna cosa que le digas se acepta. También, el problema es que esto no va a tener fin. Como es un odio que no tiene principio, entonces no tiene fin. Por eso, también en el libro Pele y Oetz encontramos una relación especial con este tema, y así está escrito: Ubeyoter Igdal Akeel al Adevarim Begenut Mishpaha. Dice, y mucho se agranda el dolor cuando las cosas tienen que ver con el desprecio a la familia o con el desprecio a los habitantes de una determinada ciudad o desprecio a una tribu de Israel, como por ejemplo Sefaradim con Ashkenazim con Sefaradim, por ejemplo. ¿Hace cuánto? ¿Hace 250 años? 200 años ya había odio entre Ashkenazim y Sefaradim. Entonces, por eso vemos que es digno agregar el siguiente pensamiento, que aparece en el libro Haim Shel Shalom, vida de Shalom, vida de paz. Dice así, dice, cuando una persona odia a su compañero por el motivo que querramos, cualquier motivo que haya, lo más simple, él puede tratar de esta persona que odia. Perdón, yo tengo el texto distinto. ¿Cómo? Vos estás en Vejenda, ¿no? Decime dónde está Vejenda, que no lo veo. Por eso estoy diciendo, vos estás leyendo nosotros. y yo no estoy siguiendo no es el mismo. ¿Dónde está Vejenda? Falta una página en tu libro. ¿Falta una página? Una página. Seguilo acá. Después la sacamos en una fotocopia y la agregas acá. Bueno, ¿qué leí yo? ¿Lo entendiste lo que leí? Sí. A pesar de No que lo lo puede pudiste cantar también. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Cuando una persona odia a su compañero, vamos a ver, por la causa que lo odie, por la causa tan simple, las más simples, él va a justificar su odio a sus propios ojos. Primero él se tiene que justificar a sí mismo, ¿no es cierto? Él tiene que decir, lo que yo hago está bien que yo odie, ¿por qué? Por X. ¿Está bien? Pero también lo hace para justificarse delante de los demás, también por una causa o por otra. Él también. Él ve que las personas, si una persona lo mira medio raro porque odia a fulanito, él dice, mirá, no, porque él hace así, está mal. Y yo ya le dije y está mal. Bueno, frente a esto, cuando una persona odia a su compañero sin ninguna causa,
Por ejemplo, cuando hablamos de odio por pensamiento. Uno piensa, él piensa que esto es blanco y yo pienso que esto es negro. ¿Está bien? Entonces, esta persona no puede justificar su odio. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que odiar? Si él piensa que esto no le gusta y a mí me gusta, está bien, él no lo toma porque no le gusta. A mí me gusta, yo me lo tomo. No hay motivo para odiar. Nos vamos a sentar juntos a tomar algo y yo voy a tomar esta que me gusta y él va a tomar otra que le gusta a él. ¿Por eso yo lo tengo que odiar? No. Bueno. Entonces, esto es algo, el odio aparece como algo natural, ¿no es cierto? Pero, ¿qué vamos a decir? Ahora, ¿qué pasa? Ahora no hay un motivo. No hay un motivo que justifique mi odio. Entonces ahí aparece la mentira. Aparece la mentira. ¿Y el otro era un motivo? El otro tampoco es motivo para odiar. No, de acuerdo a lo que nosotros llamar dijimos. excusa. Digamos que es una excusa, pero no es suficiente para odiar. Dijimos que odiar no se puede, ¿no es cierto? Está bien. Odiar no se puede. Ahora nosotros no somos no es sadikim. motivo tampoco. Está bien, pero ahora nosotros no somos sadikim, no leímos todo lo que está en el libro. Sí. No, nosotros somos naturales. Naturaleza, vos me hiciste algo, yo te odio. ¿Está bien? Eso es natural. Estudiamos, ahora vos me hiciste algo y yo no te tengo que odiar. ¿Por qué? Porque lo estudiamos. Si después lo voy a llevar a la práctica o no lo llevo a la práctica es otra historia. Pero ahora somos sadikim y entonces vos me hiciste algo, no te odio. Pero no somos sadikim ahora. Una persona piensa distinto que yo, Es motivo para odiar. ya es motivo para odiar. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo decirle a él, que está ahí, no le puedo decir, אני לא יכול להגיד לך, נכון? אני לא יכול להגיד לך, אם אני רוצה לשתות מים, והוא רוצה לשתות קולה, שאני שונא אותו בגלל שהוא לא אוהב מים. אני לא יכול להגיד לך את זה. זה לא סיבה. אני צריך להגיד שבגלל שהוא רוצה קולה, הוא לא נותן לי לשתות מים. בגלל זה אני שונא אותו. ¿Qué te digo yo? Yo no le puedo decir a él que porque a vos te gusta la Coca-Cola y a mí me gusta el agua, Déjame tomar Coca-Cola y yo te voy a dejar tomar claro, agua. pero ahora ¿Cuál yo es voy a el inventar problema? algo. Voy a decir que yo le voy a decir a él que vos ahora querés obligarme a tomar Coca-Cola. Y a mí no me gusta. Yo quiero tomar agua. Y vos no me dejás. Empieza la mentira. Porque yo no le puedo decir a él que yo te odio porque a vos te gusta la Coca-Cola y a mí me gusta el agua. No puedo decirle a él eso porque él se va a reír de mí. Pero le puedo decir que vos me estás obligando ahora. Estás obligando a tomar lo que yo no quiero. Vamos a tomar juntos. Y no, vos no me dejás que haya un vaso de agua y un vaso de cola. No, vos querés que los dos tomemos cola. ¿Por qué? Porque vos querés cola. Entonces aparece la mentira. ¿Por qué? Porque vos le tenés que mostrar a él que, o yo le tengo que mostrar a él que mi odio es justificado. Cuando no es justificado, cuando no existe nada que lo justifique, entonces aparece la mentira. Aparece la mentira, ¿para qué? Para explicar cuál es el motivo del odio. Aunque nosotros somos sadikim, no odiamos, ¿no es cierto? Pero no somos tan sadikim ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece otro pecado más. Me da ver sheker tirhak. Hay que alejarse de la mentira. Y entonces sigue diciendo, de acuerdo al pasuk, Veivai Haim Atzemu Berabu Sinai Sheker. Vamos a explicarlo. Dice, ¿cuál es la esencia, digamos, de odiar a la mentira? O el odio por la mentira. Vamos a decir que Sinat Hinam, ya sabemos que, bueno, ¿qué podemos hacer? Por más que no lo aceptemos, está desde hace 2000 años y sigue estando. ¿Sí? Pero Sinai Sheker, ¿qué? Acá yo entiendo que se trata de personas que odian sin ningún motivo que puedan decir a otro por qué odian. ¿Y cuál es la explicación de Sonei Sheker, de odiadores con la mentira? Está el que odia gratuitamente. ¿Quién es el que odia con la mentira? O sea, de acuerdo a lo que dijimos, podemos explicar que la persona no puede להשלים עם כך שאין בידו להציג כל סיבה מתקבלת על הדעת
disonar. Lo que tenemos que decir, la persona no puede mostrar que no tiene en su mano ningún motivo que alguien pueda aceptar el porqué de su odio. Y por eso, entonces ahora tiene que mentir. ¿Para qué? Para utilizar una justificación de su odio que no tiene base lógica. Entonces, esto ya no es odio gratuito, sino que es un odio, además de gratuito, es un odio mentiroso. ¿Por qué? Yo no tengo ningún motivo para odiarte, pero entonces ahora invento un motivo. ¿Por qué? Porque si la gente me pregunta por qué yo te odio, tengo que decirle algo. Tengo que justificar. O sea, yo tal vez para justificarme a mí mismo, yo me justifico. Pero es una justificación que no alcanza para los demás. Entonces, como no alcanza, tengo que inventar algo. Tengo que inventar algo, entonces esto se llama odio con mentira. Por eso, dijo David Amelech, que hay mucha gente que odia gratuitamente. ¿Sabes lo que David Amelech? Antes que se construya el Betamigdash. Antes que se construya, no estamos hablando después de destruido. Antes que se construya, ya dijo que hay mucho odio gratuito. ¿Por qué? No estamos hablando simplemente de gratuito, que no tiene una justificación verdadera, sino estamos hablando de odio mentiroso. O sea, que personas que odian cuando no hay ni siquiera un motivo que lo justifique, ni el más simple de los simples para odiar. Sin embargo, odian también y además también se justifican el odio también, pero con la mentira. Mintiendo.